preparing for the ¿Cuántos new están year? listos? ¿Cuántos están preparados para un nuevo año? How many are Amén. ready for the new year? Amen. Vamos a ir a la palabra de Dios We're going to go to the word. y le pido por favor que me acompañe en Josué capítulo 1, verso 1 al 5. Please go with me to Joshua 1, verse 1 to 5. Josué capítulo 1, Joshua chapter 1, versículo 1 al 5. verse 1 to 5. Los que hablan inglés, síganme en su Biblia por favor en la lectura. Those who read in English, please just follow me on the reading. ¿Está listo? Ready. Dice así la palabra de Dios, Josué 1, del 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cierra un momento sus ojos y oremos. Padre, Let's te close our damos eyes and gracias, pray. Señor. Father, we thank you. Gracias por tu Thank presencia. you for your presence. Gracias por tu palabra, Thank you for your Señor. word, O Lord. Gracias por tu Espíritu Thank you Santo, for your Holy Spirit, que es nuestro maestro, which is our teacher, nuestro our consolador. consultant. Y tú nos enseñarías todas las And cosas. you will teach us all the things. Así lo declara la That's palabra. how your word declares Y it. pedimos que tú nos hables And we ask for you to y speak nos to us enseñes and teach us. y nos ayudes para este And help us for 2024 this 2024. que estamos por that we comenzar are about to begin. y queremos comenzar de la manera And we correcta. want to begin in the Queremos right way. comenzar bien We en want este to begin año right this y year. pedimos de tu ayuda, And we ask for your de help, tu dirección your direction, en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Y oro, Señor, And I pray, Lord, para que los ojos del for the entendimiento eyes of knowledge sean alumbrados en esta can hora, be shine tonight, para que los oídos for the espirituales spiritual ears sean can abiertos be open en el nombre de Jesús in de the name of Nazaret. Jesus. Y declaramos libertad en este And we lugar declare freedom in this y declaramos que los place. And we pensamientos declare that the thoughts, vienen they a la come obediencia to a obedience Cristo on Christ. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y el pueblo de Dios And the dice people of God amén. says, Dele un amen. fuerte Give a big aplauso al applause to the Señor. Lord. El tiempo del desierto The time terminó. of the desert was ended. Dile al que está a un lado de ti, el tiempo del desierto ya terminó. Say to the one next to you, the time on the desert is finished. Año 2024 Year 2024. es un año de conquista y de poseer la tierra. It's a year of conquer and possess the Pero es land. necesario que el pueblo se levante y pase el Jordán, But dice it's la palabra. necessary for the people to get up and pass the Jordan, says Entonces, the este tiempo word. So this time, era un momento en el que Moisés, it was a time where Moses, el líder que Dios había levantado the leader that God has raised para sacar al pueblo de la to esclavitud, take out the people from slavery, para llevarlo a la tierra to prometida, take them to the promised land. fue el líder It was the leader quien guió al pueblo por 40 that años guided the people for 40 cuando years estuvieron en el desierto. when they were in the desert. Pero ahora Moisés había muerto But now Moses had y died. comenzaba un nuevo tiempo. And a new time was going to Diga begin. conmigo fuerte, Say un it nuevo with me, tiempo. a new time. No. No, Diga not fuerte like that. conmigo, Say it un loud nuevo with me, tiempo. A new time. Griten esta noche, Scream un nuevo tonight, tiempo. A new time. El tiempo del desierto había The time terminado of the desert has been y ahora ended. era momento de cruzar el And Jordán, now it was time to cross the Jordan. esa gran barrera natural That great wall, natural wall, que por 40 años that for 40 years no pudieron cruzar. they weren't able to cross. Pero ahora el tiempo había But cambiado. now the time was changed. Era tiempo de entrar a la tierra. It was time to enter into the Y land. Dios le dice al pueblo And God tells the people. y le dice a Josué, And he tells to Joshua, el nuevo líder que Dios estaba the new levantando, leader that God was raising. que por 40 años fue servidor de That Moisés. For 40 years he was servant of Y le Moses. dice a Josué, ahora levántate And he says
to Joshua, get up, tú y todo este pueblo, you and all of these para people, que entren en la tierra que yo les so prometí. you can enter into the land that I promised you. Por 40 años anduvieron dando vueltas de un lado para otro. For 40 years they were going around and from one place to another. En todo ese desierto In all of that desert, solamente estuvieron dando vueltas, they were only given turns. pero nunca pudieron entrar a la tierra que But Dios they- les había prometido. They were never able to go into the land that God promised them. Dejaron de ser esclavos cuando salieron de Egipto, They stopped being slaves when they got out of Egypt. pero no habían podido prosperar en esos 40 años, But they weren't able to prosper in those 40 years. porque aunque habían dejado de ser esclavos, Because even though they stopped being slaves, no habían entrado a la tierra prometida, they didn't enter the promised land. porque no le creyeron a Dios Because they did not believe on God. y no entraron la primera vez que Dios les dijo. And they didn't enter the first time that God Y esa told fue la them. razón por la cual dieron vueltas 40 años And en that el was the reason desierto. why they were spending time 40 Entonces dejaron years de in the ser desert. esclavos, So they stopped being slaves. pero por 40 años But for 40 years, no poseyeron la they tierra didn't possess the que fluye land leche y miel. that where flows milk and honey. Por 40 años comieron el maná en el For desierto, 40 years they ate the manna from the desert. este alimento espiritual que descendía del The cielo, spiritual food that was descending from the heavens. y no tenían que hacer nada para poder recibir ese maná. And they didn't have to do anything to be able to receive the Todos manna. los días por la mañana cuando se levantaban, Every day in the morning where they will get el up, campamento estaba lleno de ese maná. the camp was full of Y that todo manna. lo que tenían que hacer era And recogerlo. everything they had to do was just to pick it up. La roca que les proveía el agua en el The desierto rock that was providing the water on the los desert siguió durante 40 años. followed them for 40 years. Donde el pueblo caminaba, Where the people was esa walking, roca los iba that siguiendo. rock was following them. Y dice la palabra que esa And the roca word says that that es rock Cristo is Jesús. Jesus Christ. Su ropa nunca se envejeció durante 40 Their años. clothes never got older in those 40 years. Sus zapatos nunca se desgastaron. Their shoes were never older in El those pie nunca years. se les hinchó. Their foot never got swollen. La columna de fuego estuvo todos los días, The column of fire was every perdón, todas day. las noches Every night durante 40 años, during 40 years, calentándolos durante la noche. warming them during the night. Y asimismo, And the same way, la nube the cloud, estuvo todos los días it was every day durante 40 over años, 40 years, trayéndoles esa cobertura bringing para que ellos no murieran de shadow, calor en el so they desierto. will not die of heat on the desert. La presencia de Dios se movía en medio de The ellos. presence of the Lord will move in the midst of Y them. cuando la nube descendía en el And tabernáculo, when the cloud will come down on the tabernacle, la gloria de Dios se manifestaba the glory of God will manifest y bendecía al pueblo. and will bless the people. Ellos no solamente vivieron un milagro, They did not only live a miracle, sino ellos vivían llenos de milagros but they will live full of miracles todos los días every day durante 40 for años. 40 years. No es solamente que ellos vivieron un It's milagro not only that they live one o que miracle, vieron un or they milagro saw one miracle, o que recibían un milagro or that cada they will día. receive a miracle Todos los every day. días Every day. Eran muchos There milagros were a lot of miracles, los que se the manifestaban ones that were manifest, para que ellos pudieran vivir so they were y able no to live perecieran en el desierto. and not die in the desert. Tal vez los primeros días Maybe the first days o los primeros or the meses, first months, ellos estaban maravillados y sorprendidos they were marvelous and surprised por esos milagros. because of those miracles. Pero después de unos meses, But after some ellos months, se acostumbraron they got used to them. a ver esos milagros. They got used to see those Ya miracles. lo sobrenatural Now the overnatural, no les sorprendía. it wasn't surprising for them. Porque que una roca los estuviera siguiendo, ¿se imagina? Because for them, a rock to be Una following roca them, siguiéndolos imagine para a darles rock de beber todos los días. following them to give them Diga water every conmigo day, algo say it with me, sobrenatural. something overnatural. Que descendiera el pan del cielo todos For the los bread días. to coming down Diga every conmigo day algo from heaven, sobrenatural. something overnatural. Que su ropa no se For envejeciera. their clothes not to get old. Oiga, en este tiempo no Now, importa la mejor marca que usted In this compre. time, the verse brand that Tiene you buy, una caducidad, they have such, se despinta, they get old, se rompe con they el get ripped tiempo, with the time, pero todos los but días every day, su ropa their clothes, durante 40 años for 40 years, no se envejeció. it
didn't get Diga old. conmigo, algo Say it sobrenatural. with me, something overnatural. Pero tenían tantos But milagros they had so many miracles que ellos se that acostumbraron they got used to them. y ya no les sorprendía. And they didn't surprise them anymore. Y ellos vivían conformados They were live on conformity durante 40 for años 40 years. con todas esas cosas que tenían, With all of the things that they todo had. lo que Dios les proveía, Everything that God will todo lo que provide. recibían cada día, Everything that they y ellos receive estaban every day. conformados con eso, And they were conformed with that. porque no tenían necesidad de más, Because they had no need for porque more. lo tenían todo, Because porque they had it all. así se los proveía Because Dios. that's how God will provide them. Ahora, hay una gran Now diferencia there's a big difference entre estar agradecido con Dios between being grateful with God y vivir conformado. and live in conformity. Dice la palabra en Romanos capítulo The 12, word says in Romans chapter no te 12, conformes al tiempo presente en "Do el not cual estás conform viviendo. in the present time where you're living. Cambia tu manera de pensar Change the way you're thinking para que cambie tu manera de so your vivir. way of living can change. Y Dios no quiere que nosotros vivamos conformados. And God don't want us for us to Nosotros live in tenemos que vivir agradecidos con conformity. Dios We have to live thankful with God por todo lo que Dios nos da, for everything that He's given pero us. debemos de desear más But we need to desire y no more conformarnos con lo que estamos and not viviendo. conform with what we are living. El pueblo se había The conformado people had conformed. y ya no deseaba la tierra, And they did not de desire su the heredad, land of their heritage. la tierra que fluye leche y The miel, land where will flow milk and esa honey. tierra que Dios había The prometido. land that God has promised. Y también vivían And also they were durante living 40 años over 40 years con un recuerdo que los llenaba de terror, with a memory that will fill them no with terror. solamente de miedo, Not only being los afraid, llenaba de terror it will fill them with terror. y los llenaba de mucha I will vergüenza. fill them with a lot of shame. Ese recuerdo That memory, era la derrota it was the defeat que ellos habían sufrido that they have suffered. y cómo habían sido humillados And how they were ashamed por un pueblo tan pequeño for such a small que people. no era rival para ellos, That it wasn't a rivalry for y them. que la primera vez que entraron a la tierra And that the first time they entered fueron the land, derrotados they were defeated. y muchos murieron por ese pequeño pueblo. And many died for that little town, small Durante town. 40 años During 40 years, en su mente ellos their tenían mind, esta derrota they had this y defeat tenían esta vergüenza. and they had this shame. Ahora le dice el Señor, ahora pues, Now the Lord tells them, levántate get up y pasa este Jordán, and cross the Jordan. tú y todo este You pueblo. and all of these people. Entonces llegó el momento So the time en que el came pueblo tenía que where the levantarse people had to get up para poder cruzar ese Jordán to be able to cross the y Jordan para entrar a un nuevo tiempo, and to enter a new time, para entrar a la tierra to prometida. enter into the promised land. Tenían que levantarse They have to get y up. tenían que levantarse de todo eso And they have to get up from all en lo of que that estaban acostumbrados in where they used to y en lo be que estaban conformados and where they were living in y en lo que conformity estaban viviendo and what they were durante living 40 during años. 40 years. Les dijo, es necesario que se He levanten, said, it's necessary es for you to get necesario up. que crucen el It's Jordán. necessary for you to cross the Jordan. Y entonces hay tres cosas que debemos de soltar So there are three things that we need to release para poder entrar en un nuevo to tiempo. be able to enter into a new En este time. In 2024, this 2024, que es un año lleno de bendición, which is a year full of blessing. es un año de conquista It's a year of conquer. y es un año de poseer la And it's a tierra. year to possess Pero the hay land. tres cosas que tenemos que soltar, But there's three things que that we tenemos need que to dejar release, del otro lado del that Jordán, we need to leave in the other que side of the tenemos que Jordan, soltar para poder entrar en ese nuevo that we tiempo. need to let go of or to Si enter no the new time. soltamos estas tres cosas, If we do not let go of these three no things, vamos a poder entrar en ese nuevo we're not tiempo. going to be able to enter into the new No time. podemos entrar no podemos ni siquiera cruzar. We cannot even cross. El Jordán no se va a The abrir, river is not going to las open. aguas no se van a abrir The waters are not si going to nosotros no open soltamos estas tres if we do cosas. not let go of these three Ahora,
things. ponga mucha Now atención. pay a lot of attention. Número uno, Number one, las costumbres. Our customs. Diga conmigo las say costumbres. it with me, our customs. Muchos se resisten al cambio. A lot of us resist Se the oponen change. a ese They cambio oppose to that change porque están acostumbrados because they're so used a ciertas to prácticas some practices o ciertas cosas que le fueron or útiles some things that were useful para poder sobrevivir for en el you to be able desierto. to survive in the desert. Entonces aprendieron a vivir, So they learned how to live. aprendieron a hacer ciertas cosas, They learned how to do some things, pero ahora para poder entrar en ese nuevo tiempo but not to be able to enter into the new tenemos que time. soltar esas We costumbres. need to let go Y of hay this quien se custom. resiste al cambio. And there's some that resist Hay to the quien se change. resiste There are some who a- resist al nuevo tiempo que Dios está trayendo. to the new time that God is Y bringing. cuando nosotros nos acostumbramos, And when we get used dice la palabra que las costumbres y las to the tradiciones custom, the word says the customs and ahogan traditions, nuestra fe. they follow our faith. Cuando nosotros vivimos en costumbres When we live on customs, y esas costumbres se convierten en all tradiciones, those customs turn into no traditions. tenemos la fe para poder conquistar We don't have the faith to conquer. y no tenemos la fe para poder tomar la herencia And we que Dios don't have nos the ha faith to dado. take the inheritance that God Y has entonces given hay us. ciertas cosas So there are some things que nosotros hacíamos en el that pasado. we used to do in the past. No quiere decir que fueran malas. It doesn't mean that they were wrong. Fueron las cosas que nos llevaron a permanecer, They were the things that take us que to nos llevaron a preserve. estar firmes en el They Señor, take us to stay firm on the que Lord. nos sirvieron para el tiempo They work for the en el que time nosotros estábamos viviendo, in which we were living, creyendo al Señor believing on y God, peleando la buena batalla and de la fighting the fe. good fight of faith. Pero ahora hay un nuevo tiempo. But now there's a new Y time. si resistimos al cambio, And if we resist to the change, y si no queremos soltar las and costumbres, if we don't want to let go of entonces the no customs, vamos a poder entrar en el nuevo then tiempo. we're not going to be able to enter the new time. A veces estamos tan... Había, por ejemplo, una persona, Sometimes I speak with a person, una hermana, a sister, que decía, a mí no me gustan esos cantos, decía. that she would say, I don't like those kind of songs. ¿Cómo decía? A mí me gustan It was said, esos cantitos, coritos de guerra, decía. I like De avivamiento, decía. old songs Gracias. of revival. Decía, a mí me gustan los coritos de avivamiento. I like those songs of Y revival. yo decía, ¿cuáles son esos? And I would say, which ones Esos are que those? dicen en las luchas y en las pruebas. Y quiero que canten esas porque esas me llegan. And she would say, I want you to sing those because those are the ones that Bueno, I like. esos cantos fueron buenos. But those songs were good. Esos cantos ayudaron a la iglesia Those songs helped the hace church 40 años. 40 years ago. Pero estamos viviendo en un nuevo But now tiempo. we're living in a new Hay una time. nueva generación que There's se a está new levantando. generation that is rising. Una generación joven. A young Una generation. generación para A nosotros generation for us que ha crecido entre dos culturas. that has been growing in Ha between two crecido, cultures. tiene la cultura hispana It has the Hispanic y ha culture crecido en la cultura de este país, and de it esta has nación. raised into the culture of this Y nation. que ahora hay cosas nuevas And then now there's new things. y no podemos vivir en la costumbre And we cannot live in y the en las custom tradiciones, and in the traditions. sino tenemos que soltar But we need to para let go poder of entrar en ese nuevo to be able tiempo. to enter into the new time. Hay quien vive lo segundo que tenemos que dejar es el conformismo. The Diga second thing conmigo we need el to let go of conformismo. is conformity. El vivir conformado es menospreciar las cosas grandes y maravillosas. Live in conformity is to despise the good and great blessings. Las cosas que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. And the things that God has prepared for us before the world was. El vivir conformado es renunciar a la herencia de bendición que Dios nos ha dado. Living in conformity is to renounce of the things that God has given us. ¿Te das cuenta que estás conformado You can tell that you are conformed cuando dejas de soñar y de planificar para el futuro? when you start dreaming and planifying for the future. Cuando estás concentrado solamente en sobrevivir When you are only concentrated in the way you're living. y haces el mínimo esfuerzo And you do the less effort para no perecer. for you not to Hay muchos que die. viven de esa manera. There's a lot of people that Dejaron live like de that. soñar. They stop dreaming. Dejaron de planear.
They stop planning. Dejaron de creer en las cosas grandes. They stop on believing in the great things. Dejaron de soñar en lo sobrenatural. They start dreaming in the overnatural. Y ahora things. están muy conformados. And now they're so A lo mejor en las buenas cosas. Maybe in the good things. En ese buen trabajo que In tienes. that good job that you have. En ese buen negocio. In that good business that you have. En esa bendición que Dios te dio. In the blessing that God has Que given no es you, malo. which is not bad. Y que fue de bendición. And it is a blessing. Pero quiero decirte que Dios tiene mucho más cosas para ti. But I want to tell you that God has so many Y que more no things puedes for vivir you. conformado con lo que And you tienes. cannot live in conformity Tú with tienes what que you creer have. que Dios tiene mucho más You cosas need to para believe ti, that God has way more things para for tu you, vida y para tu for your familia. life and for your family. Y entonces tenemos que soñar por las cosas And so we grandes, have to dream for pero the también big tenemos things. que And we trabajar also have to work. y tenemos que And we esforzarnos have to work hard por esas cosas grandes. for those great things. Cuando dejas de esforzarte, When you start working hard, entonces quiere decir que estás conformado. that means that you enter in conformity. Lo tercero son los recuerdos del fracaso y las derrotas. Number 3 are the memories of failure and 2023 defeat. 2023. fue un año donde pasamos diferentes cosas. It was a year where we passed different things. Enfrentamos diferentes retos We went through different, y la fe fue golpeada and our faith was hit para muchos. for many. 2023, por ejemplo, yo en el 2023 2023, by example, comencé el año I started the year luchando fighting con problemas de salud. with health problems. Es algo que yo le he platicado It's something that I y have le he dado spoke to you, testimonio. and I give you my testimony. Y todo los principios del 2023 And the beginning of 2023, había muchas situaciones que se estaban there levantando were a lot of situations that were y raising. muchas cosas que vinieron a la A familia, lot of things that came to que the vinieron al families, that ministerio. came to the ministry. Y cuando nosotros vivimos con esos recuerdos And when we live with those memories de derrotas o de of fracasos, defeated or failings, no vamos a poder entrar en ese nuevo tiempo. we're not going to be able to enter the new time. Tal vez tuviste problemas en este Maybe you 2023. have problems this 2023. Tal vez pasaste por un Maybe divorcio. you went through a divorce. Tal vez perdiste algunas Maybe cosas. you lost some things. Tal vez peleaste con tu familia. Maybe you fought with your family. O pasaron cosas que nunca creíste. Or things happened que that you ibas a never pasar. believed you were going to go Pero through. cuando tú tienes esos But recuerdos, when you have those memories, esos recuerdos son los que no te dejan cruzar. those memories are y the ones entrar that al don't nuevo let you tiempo. go into the new time. Tus recuerdos se Your convierten memory turns en mitos. into myths. Son narrativas que salen de la realidad, They're narratives that get out of the reality. que se convierten en una ficción. That they turn into a fiction. Son como un fantasma They're like a ghost que solamente vive en tu mente. that only lives in your mind. Esos recuerdos te atormentan. Those memories tormented you. Esos recuerdos te impiden entrar en ese nuevo tiempo Those memories don't let you go into the new time. porque tienes miedo al fracaso, Because you are afraid of failure. porque tienes miedo a la derrota, Because you are afraid to defeat tienes it. miedo a que te dejen, You're afraid for them to leave o you. tienes miedo a que no resulten las cosas que estás Or you're emprendiendo, afraid that the things that you're starting are not going to be porque en el good. pasado no resultó, Because in the past it didn't porque en happen. este año que pasó, Because this year that cuando passed, comenzó el when 2023, 2023 started, teníamos muchas we had expectativas, so much expectancy. teníamos muchas metas We trazadas, have so many goals creímos por las cosas and we grandes, live for the great things. pero nos dimos cuenta que muchas de esas But we cosas noticed that many of those no las things, alcanzamos. we didn't reach them. Por el contrario, By contrary, sufrimos ataques en muchas we suffer áreas. attacks in many Pero different quiero areas. decirte que eso fue el But I wanna tell you 2023. that was 2023. Y no importa lo que haya And it pasado en doesn't este matter what happened in this 2023, 2023. no importa lo que haya It doesn't matter pasado, what happened. aun cuando tú venías hoy Even when you were coming a este today lugar, to this tal vez place, venías con maybe you were problemas, coming with problems, enfrentando situaciones, facing pero quiero situations, decirte que nada de but I eso want you to know that va a none limitar of tu that vida is gonna limit para your este life
2024, porque cuando tú le crees a because Dios when you believe y to tú God, sueltas los and you recuerdos let go of the de memories derrota y de of defeat fracaso, and failure, sabiendo que Dios tiene knowing cosas nuevas that para God has ti, new things for entonces you, recién estás listo then you are ready para poder entrar en ese nuevo to be able tiempo. to enter in the Es new decir, que time. no podemos entrar en el It nuevo means we tiempo cannot enter in the new si no time soltamos las if we do cosas not let go of para the poder things entrar en ese nuevo be able tiempo. to enter in the Hay new hay que time. cruzar el Jordán We have to cross y el Jordán Jordan, se va a abrir and the Jordan is cuando going to nosotros open nos levantemos when we raise, creyéndole a Dios believing on para God este nuevo tiempo. for this new Amén, time. dale un fuerte Amen. aplauso Give al a big Señor. applause to the Lord. Josué capítulo 1 en el verso 6 al 9 continúa diciendo. Joshua 1 from 6 to 9 says, Dice, esfuérzate y sé valiente, be strong and courageous, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré que a sus padres quedaría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar, entonces serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dice Dios que en este nuevo tiempo the Lord says hay algo que nosotros tenemos que hacer, that in this new time there's something we need to do. y es un mandamiento de Dios. And it's a commitment from God. Es esforzarnos. Di conmigo, esforzarnos. It's to work hard. Dios dice, esfuérzate y no desmayes. The Lord says, be courageous and do not fail. En este nuevo tiempo, In this new time, le dice, ahora levántate y cruza el Jordán. it tells you now, get up across the river, the Jordan. Pero ahora le dice, esfuérzate. But now he says, work hard. En este nuevo tiempo y en este In 2024, this new time and in this new 2024, vas a tener que you're esforzarte going to have to work hard. mucho más de lo que has estado haciendo. Even more what you are already doing. Porque lo que has estado haciendo Because what you are doing te ha mantenido en el lugar en el que has estás. kept you in the place where you are. Y nunca vas a poder And you will never going to be tomar able lo que Dios tiene para ti. to take what the Lord has for No you. vas a poder conquistar la tierra. You're not going to be able to conquer the No land. vas a poder recibir la bendición que Dios tiene en este año You're not going to be able to receive the blessing that si God tú has no for te you in this year esfuerzas. if you don't work hard. El esforzarte For you working no hard es una opción, is not an option. es un It's mandamiento. a commitment. Mira que te mando. Look ¿Cómo le that I dijo? command you. Mira que te He says, mando. look that I command Entonces, you. el primer mandamiento para So nosotros the first este commitment for 2024 us in this 2024 es que tenemos que is esforzarnos that for us to work mucho hard, más de lo que hemos estado even haciendo. more what we are been doing. Lo segundo le dice, no te apartes de la palabra de Dios. Number 2, he says, do not walk away No from te the word of apartes the de, God. de las promesas de Dios. Don't walk away from the promises Lo of que God. te va a mantener firme en este 2024 What is going to keep you firmly in this es la 2024 palabra de Dios. is the word of God. Si tú te apartas de la If you palabra, walk away from the word, si tú dejas de alimentarte con la palabra de Dios, if you start feeding yourself with the word of si God, tú dejas de if congregarte you stop congregating para recibir la palabra de to Dios, receive the word of God, entonces no vas a poder then prosperar you're not going to be able to prosper. y no vas a poder tomar esa tierra, and you're not going to be able to take the no vas a land. poder entrar en la dimensión que Dios You're not going to tiene. be able to enter in that dimension that God Lo tercero has. le dice que la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios y sus promesas Number 3 says that the word of God and his promises permanezcan en tu boca. to stay in your mouth. Entonces, nosotros en este año So to us in this year, tiene que cambiar it has to change nuestra manera de hablar. our way of speaking. Tienes que dejar de hablar You have to stop speaking. queja. La queja
Complaining. La queja You're complaining. es un lenguaje It's a language de una persona en esclavitud. of a person on slavery. La queja es del desierto. Complaining is from the desert. Y en este tiempo And in tienes this que dejar time, de quejarte. You need to stop complaining. Vas a tener que dejar la You murmuración. need to stop murmuring. Vas a tener que dejar los chismes. You need to stop saying Vas a tener que empezar a hablar en worship. fe. You need to stop Y que la speaking on palabra faith de and Dios, for the word of God, que las promesas de and for the Dios promises of no God se aparten de do tu not boca. go away from your mouth. Entonces, en este So in 2024, this 2024, hoy en este día, today in this vamos day, a comenzar we're hablando gonna la start palabra de Dios. speaking the word of Vamos God. a comenzar We're declarando gonna start lo que declaring Dios ha dicho en su what God palabra, has said in His word, no lo que el mundo dice, not what the world no says, lo que los expertos en not what economía the experts on están economy diciendo, are saying, sino lo que Dios ha dicho en but su what God palabra. has said in His word. Pero desde el minuto cero del But from 2024 the minute zero from 2024 hasta que el 2024 termine, until 2024 vamos a ends, tener que cambiar y hablar de una we manera have to diferente. change and speak in a different way. Desde la mañana que tú te From levantes, the morning that you tú get vas up, a levantarte declarando you're la gonna palabra get de up Dios. declaring the word of God. Basta de hablar las mentiras Stop que el diablo speaking the dice. lies of the devil Fuimos says. llamados para dar buenas nuevas de We were called to give salvación. good news of salvation. Fuimos llamados para que We were nuestra called boca for our mouths hubiera una palabra de Do fe, not say una a word of palabra de faith. gracia, It will be a word una of palabra de grace, a unción. word of anointing. Y en este 2024 And in this 2024, vas a tener que you're gonna acostumbrarte get used to a hablar la palabra to de speak Dios. the word of God. Lo siguiente es meditar en la palabra The next thing is to meditate y en las in the word promesas de Dios. and in the promises of God. Ya no puedes vivir con la fe de alguien más. You cannot live with the faith of somebody Ya no else. puedes vivir con la intercesión de alguien You más. cannot live with the intercession of someone No else. puedes vivir escuchando You cannot lo que be Dios living habló a un hombre que subió al what monte. God spake to a man that went into Moisés the había mount. muerto. Moses died. Ya Moisés ya no estaba para escuchar a Dios Moses wasn't there to listen to y God para hablar anymore al pueblo. and to speak to the people. Ahora Now, el pueblo tenía que the aprender people needed to learn a meditar en lo que to Dios le había meditate dicho, in what God has a said, meditar en la to palabra. meditate on the El pueblo word. estaba tan The acostumbrado people were so a ser used flojos, to be lazy, esperar a que Moisés les to wait for hablara. Moses to speak to them. La revelación que Dios les The había dado, revelation that God has given ese them. tiempo se terminó. That time was finished. Dile al que está a un lado Say de to the ti, one next to you, dile, ese tiempo se that terminó. time is finished. Se terminó la flojera, The laziness is se done. terminó de vivir de YouTube. It's finished to be able to live from Se YouTube. terminó de vivir de la revelación de alguien. It ended from living relationship of Vas someone a else. tener que You aprender need to learn a tener un devocional to have a diario con el devotional Señor. every day with the Lord. A alimentarte con la To palabra feed yourself with y a the word meditar la palabra de Dios. and meditate on the word. Lo siguiente es, The next thing le dijo, is, si haces todas estas he cosas, said, if you do all of these things dice, y haces lo que te estoy diciendo, and you do what I'm telling todo you, te saldrá bien. everything Di you do is conmigo, gonna be todo good. me va a salir bien. Say it with me. Everything's going to be Si good hago lo que Dios me if I dice. do what the Lord is O sea, telling me. terminó el tiempo de vivir una fe fantasiosa. The time of living a fantasy faith, it's Alguien ended. dijo, si lo deseas Somebody said, if y you lo desire hablas, it and you te speak vendrá. it, No, no it will es come. así. No, it was not like that. No es si yo lo deseo en It's mi not if I corazón desire aquí, it lo on my deseo heart and I y yo lo desire declaro, and I declare it. entonces me va a venir, no Then te it's va a gonna venir come. nada. Nothing is gonna Así come. como llegaste al final de The same way you got 2023 to 2023 y no te llegó nada, and nothing came, no te va a llegar nada. nothing is Si gonna tú come no haces if you don't do lo que Dios te está diciendo que what hagas. God is telling you Entonces, to do. estos principios So these son los que beginnings nos van a llevar are the ones a that que are gonna todo lo take que us emprendamos on everything nos that vaya we bien, start will para be que good. podamos prosperar For us to be able to en prosper todas las cosas. on all the things. Entonces, no depende So del it doesn't mundo, depend on the world. no depende del It diablo, doesn't depend on the devil. no son los ataques del It's enemigo. not the attacks of the Si enemy. tú haces lo que Dios te está If you do diciendo what the Lord is telling y you, pones en práctica estos And you put in practice principios, these principles, dice la palabra, nadie te va a poder the hacer word frente. says no one is gonna be able Di to come conmigo, to you. nadie me va a poder detener. say it with me. No one is going to hold me back. Ya no va a ser,
pastor, venga, ore por mí. Now it's going to be like, Pastor, come and pray for me. Unja la casa. Anoint my Porque el house. diablo, Because the devil, porque la gente, because the people, el diablo y los demonios and the demons van a huir are gonna cuando run. tú apliques los When principios you de apply Dios. the beginnings Nadie of the te va a Lord, poder no one is detener. gonna be able to Escucha hold you esto back. y levanta And tu listen mano to y me, recíbelo. and raise your hand La and receive it. enfermedad no te va a Sickness detener. is not gonna Un hold you back. diagnóstico médico no diagnosis te from va a the doctors detener. is not gonna No hold va a you back. detenerte. It's not Una gonna hold crisis you. A financiera financial crisis no te va a is detener. not gonna hold Vas you. a avanzar. You're gonna go Vas a forward. You're prosperar. gonna Porque prosper. así lo dijo el Because Eterno, that's how the el Eternal Todopoderoso, said it, the Almighty, el Señor de toda the la Lord tierra. of all the earth. Y el Señor te dice, And the Lord tells you, 2024 2024 es el año it's the en el que year tú vas a in poseer which you're gonna lo que possess nunca habías what you have poseído. never Oh, been able to dale possess. fuerte aplauso al Give Señor. a big applause to the Lord. Es que hay gente que todavía está pensando, Because there's people that still tengo thinking, tantos años de I vida, have so many years 40, of living, 40, 50, 50, y no he hecho nada. haven't done Ellos anything. pasaron 40 They passed años 40 y years, nada había pasado. and nothing happened. Pero de repente las cosas But out of the cambiaron nowhere, things changed. cuando ellos que levantaron y When cruzaron they el got Jordán. up and crossed the Jordan, Del otro lado, in the other todo side, cambió. 40 everything años changed. quedaron 40 atrás. years were 40 stayed back. años 40 years fueron borrados. were erased. Ahora entraban And en now un nuevo they enter tiempo. into a new Ese es time. el tiempo de la And that iglesia is the time en of the church Sacramento. in Sacramento. Y eso es lo que Dios va a hacer. And Dale un that fuerte is what aplauso God al is going to Señor. do. Give a big applause to the Lord. Después dice en Josué capítulo 3, verso 3 y 4. After it says in Joshua chapter 3, verse Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dios les dice que en este tiempo nuevo, cuando crucen el Jordán, God says that in new time when they cross the Jordan, algo van a tener que hacer. they have to do something. Van a tener que seguir la presencia de Dios. They have to follow the presence of God. Y para que nosotros podamos conquistar la tierra And for us to be able to conquer y the podamos land, prosperar en todas las and cosas, to be able to conquer all the things, vamos a tener que ser un pueblo que busque y anhele la presencia de we need Dios. to be people that look and seek for the presence Otra of vez, God. Moisés había muerto. And again, Moses had died. Ya Moisés no los iba a guiar. Moses wasn't going to guide them ¿Sabes quién anymore. los iba a guiar? You know who was going to La guide them? presencia de The Dios. presence of God. A fin de que sepan To the end, por dónde for han de them caminar. to know where they have to walk. Este 2024 This 2024, hay muchas cosas que there's van a a lot ser of things diferentes. that are going to be different. Todo va a cambiar. Everything's going to change. Muchas cosas van a ser completamente Many things are diferentes. going to be completely different. Pero Dios nos va a guiar para que nosotros tengamos éxito. But God is going to guide us for us to have Nadie success. en este mundo sabe Nobody in this world lo que knows viene en este what is 2024. coming in this Solamente 2024. Dios. Only God. Y es el Espíritu de And it's Dios. the Spirit of Y es la God, presencia de and Dios it's the presence of la God, que te guía the one that guides para que you, tú puedas tomar victoria en este for you to año. take victory in this Pero year. no puedes But you cannot vivir como en el desierto. be living like in the desert. Tienes que buscar la You presencia need to seek the y presence. tienes que sumergirte cada día. And you need to submerge every day. Tu manera de vivir la vida cristiana tiene que Your way cambiar. of living your Christian life has to change. Tu manera de profesar tu fe tiene The que way for you to cambiar. prophesy your life needs Ya to no change. puedes vivir de la misma You manera. cannot be living in the same Cada way. mañana tienes que buscar la Every presencia. morning you need to seek the Cada presence. mañana tienes que buscar la guianza y la dirección de Every day you need Dios. to seek for the guidance Tú no of the puedes presence of empezar God. un solo día. You cannot start No any puedes salir de day. tu casa You cannot get out of your si house tú no escuchas la voz de if you don't Dios. listen to the voice Si of Dios God. no te da la If God sabiduría, doesn't give you the si no te da la wisdom, if He guianza, doesn't give you the si no te da la guidance, if He inteligencia doesn't que give you the necesitas. intelligence that you Porque need. 2024 Because 2024, ya no puedes vivir con la fe de alguien you más. cannot be living with the faith of someone Ya no else. puedes vivir con la fe de tu You esposa, cannot be living with the faith of your ni wife, con la fe de tu papá, or the faith of your ni con la fe de father, tu pastor o or de the tu faith of your pastora. pastor.
Tienes que vivir con tu propia You fe. need to live with your own faith. Y la fe viene por el And oír. the faith comes by Y el oír listening. por la palabra And de the Dios. listening of the word of God. Y entonces cada día So every day, tendrás que buscar la you presencia need to seek the presence. para que sepas por dónde tienes que for you to caminar. know where you have to Y walk. para que no te And extravíes for you not to get en lost este nuevo in tiempo. this new time. Cuando Moisés vivía, When Moses were leaving, él se metía en la presencia de Dios he will enter into the presence para of God. escuchar a Dios y guiar al To pueblo. listen to God and guide Hoy the te people. toca a ti. Now is your turn. Hoy te toca buscar la presencia de Dios Now it's your turn to seek the presence of y God escuchar claramente and su to voz. listen clearly His voice. Este nuevo tiempo, This new time, todo el pueblo tiene que buscar. all the people need to Por seek. eso, That's why comenzamos con 10 días de ayuno y we start oración. with 10 days of Y esto fasting and no praying. es solamente para el liderazgo, And it's not only for the leadership. no es solamente para los que están sirviendo, It's not only for the ones that are es para serving. todo el pueblo de It's Dios. for all the people of Todos God. tenemos que comenzar escuchando la voz de We all Dios. need to start listening to Todos the voice tenemos of que God. comenzar buscando la We all need presencia to de Dios. start with seeking the Todos presence los of que God. estamos aquí en este Not lugar, the ones that are here in this todos los place, que nos siguen semana a ones that are semana por following us, YouTube y que están conectados, week by week, because they are connected. es un llamado para todo el pueblo. It's a calling for all the people, Porque esa es la única manera because that is the only que way nosotros vamos a hacer cosas efectivas en that we're este going to be año. effective things in this En year. este nuevo año será And diferente. this new year is going to be different. Prepárate, Get ready, porque habrá muchos enemigos por vencer. because a lot of enemies are going No to le be. tengas miedo defeated. a los enemigos. Do not be afraid of your enemies. El pueblo vivió 40 años en el People desierto were living 40 years in the desert porque vivían temiendo because they were living on a las fear naciones que to vivían the en esa nations tierra que that Dios were les living había in the prometido. land that God has promised them. ¿Quieres tomar la tierra? Do you want to take the Vas a land? tener que pelear muchas You need to batallas, fight a lot of fights. pero no quiere decir que vas a ser But that derrotado. doesn't mean you're going to be No le defeated. tengas miedo a la Don't confrontación. be afraid of the confrontation. No le tengas miedo a enfrentar tus temores. Don't be afraid of defeat your Muchos fears. enemigos se van a A levantar. lot of enemies are going Pero to otra vez rise. recuérdalo, And one more time, nadie te podrá hacer remember, frente. no one is going to go against you. Todo esto, toda esta zona de confort en la que hemos vivido, All of these things, the zone of comfort that we've been una living, zona de seguridad, a place of security, ya no estará más. it won't be there anymore. Ese maná del desierto The manna from the desert, ya no caerá como caía cada mañana. it will not come like it will do it every day. Entrar a la tierra prometida To enter into the promised land, quiere decir enfrentar a esos it means gigantes. to face those giants. Ahora vas a ser un asesino de Now gigantes. you're going to be a killer of giants. Ahora vas a ser, te vas a levantar como un pueblo Now you're going to get up as a que puede tomar la tierra. people that can take the Y land. tienes que saber que no va a ser And you fácil. need to know that it's not going to be Por eso easy. Dios le dijo, no temas. That's why God said, do not be Y también le afraid. dijo, no And he desmayes. said, do not be Porque van a discouraged. llegar momentos en este año Because moments are going to come in this que vas a year creer que es el último día de tu that you're vida. going to believe is the last day of your Vas a life. pensar que no vas a poder llegar al año que You're going to viene. think that you're not going to be able to get to the next Pero year. ese día But that day será el it principio will be the de las beginning cosas grandes para of the ti. great things for Porque you. Dios estará contigo. God will be with Porque Dios you. no te dejará. Because God will not let you. Y aunque vendrán cosas And difíciles, even though there will be difficult te things, lo digo I'm y telling te lo you, anticipo. and I'm anticipating you, 2024 2024 va a ser un año muy is gonna difícil be very difficult para todo el year mundo. for the whole Va a ser world. un año muy difícil It's para gonna esta be a nación, very difficult year y para for this todo el nation continente. and for all the continent. pero no debes de tener miedo, But you don't have to be afraid. porque día a día, Because day by paso day, a paso, step by Dios step, estará contigo. God will be with Dale un you. fuerte aplauso al Give a Señor. big applause to the Lord. Habrá días que te sentirás rodeado y sin salida, There will be days that you're going to be feeling like there's no exit. pero recuerda But remember que Dios no te deja, that God will not leave y Dios you. nunca te va a soltar, And He will never let y que go Él va a of you. estar por delante tuyo, And He's going to go in front of you. aun cuando tú no lo percibas, Even when you cannot see it. y aun cuando no lo puedas ver And even físicamente, when you cannot see it physically. Él estará contigo a cada He's momento. going to be with you every moment. Y dice la palabra, si And the Dios word es says
conmigo, if God is with ¿quién me, contra mí? who's against ¿Puedes me? decirlo en esta Can you noche y say it declararlo tonight con and fe? declare with faith? Dice, si Dios está Say it, conmigo, if God is with ¿quién me, contra mí? who will be against Si me? Dios está a mi If favor, God is on my favor, ¿quién puede estar en mi who contra? can be against me? Más son los que están conmigo There's more those que the los ones que están that are with contra me mí. than the ones Dale un against fuerte me. aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Y termino en esto, Josué capítulo 3, verso I will 17, finish in verso this. 13 al Joshua 17. 3:13 to 17. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas 14. para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los 18. pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla de las aguas, escuche esto, porque el Jordán suele desbordarse en todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Recuerde esto, el Jordán se desborda por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El verso 16 dice, las aguas que 16. venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está lejos de Zeretán, y las que sucedían al mar de Araba, al mar salado, se acumularon y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el 17. arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, diga conmigo, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo había acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó por lo seco. Las aguas fueron divididas, dice la palabra. The waters were divided, says the word. Y el pueblo pudo cruzar esa gran barrera que por 40 años no pudieron cruzar. And the people were able to cross that big wall that for years they weren't Pero no able fue to. por los sacerdotes, But it wasn't because of the priests. sino fue porque la presencia de Dios estaba con ellos. But it was because the presence of Por God eso was las with them. aguas fueron That's divididas. why the waters were divided. Es porque ellos siguieron las instrucciones de It's Dios because they followed the instructions e of hicieron God. lo que Dios les dijo. And they did what God told them to do. Entonces las aguas se So dividieron. the waters got divided. Si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, If we do what God is telling vamos us a to poder do, entrar, we're going to be able to enter. vamos a poder poseer. We're going to be able to possess. El pueblo entró en el tiempo de la siega, The dice la people palabra. enter into the time of harvest, El- says the word. todo el Jordán estaba desbordado. All the Jordan was overflowing. Y dice que cuando ellos pisaron las aguas, And it says that when they step into the water, el río se partió en dos. the river cut in two. Pero entraron en el tiempo de la siega. ¿Qué es esto? But they enter in the time of En el harvest. tiempo que se recogen los frutos. What does this mean? The time where they Esta palabra es gather muy the fruit. importante. This word is very important. Esta es una palabra profética para It's a nosotros. prophetic word for us. Porque ellos no entraron en un tiempo de Because crisis. they did not enter in a Ellos time of entraron crisis. en el tiempo en el que se levantaba la cosecha de la They tierra. enter in the time where they were picking up the La harvest. tierra estaba llena de frutos. The land was full of Y fruits. quiero recordarte que los frutos de esa And I tierra want to remind you that the eran fruits of that frutos land, gigantes, they were gigantic eran fruits. enormes. They were enormous. Y cuando ellos entraron, And when they entraron en un tiempo para recoger esos they frutos. enter in the time to Entraron gather a those pelear fruits. They enter y a to sacar a fight esos and to enemigos que take vivían those en esa enemies that were tierra, living in that land, pero también entraron a cosechar but los also they frutos, enter to harvest a the fruits, cosechar to bendición. harvest blessings. Esa es una palabra muy That is a very significativa significant y profética para ti en word este tiempo. and prophetic for you in this time. Porque la bendición no va a venir a medio año. Because the blessing is not going to come Porque in the no middle vas of a the ver year. grandes cosas cuando el final del año esté Because you're not terminando. going to see great things when the Quiero year decirte is que desde ending. los primeros días I want to tell you that de from este the first 2024 days of this 2024, vas a estar you're cosechando gonna be harvesting grandes frutos, great fruits, grandes great bendiciones. blessings. Tu casa va a ser Your bendecida.
house is going to be tu casa va a blessed. ser prosperada. Your house is going to be No importa lo prospered. que viviste It en doesn't este matter what we live in this 2024, 2023. el tiempo cambió. The year changed. El tiempo de los buenos The frutos, time of the good el fruits, tiempo de la the cosecha, time of the el harvest, tiempo de la the bendición time of the ha blessing llegado para su has pueblo. come for Dáselo his fuerte people. al Señor. Give it big to the Lord. Y termino con esto. And I finish with this. El papel del liderazgo fue determinante The paper of the leadership was very important para esa conquista. for that conquer. Y el papel que el liderazgo juega And the paper that the leadership plays para nosotros en este tiempo es for muy us determinante. in this time is very important. Dice la palabra que el Jordán se abrió The word says that the Jordan opened porque los levitas y sacerdotes que llevaban el arca because the Levite and the priest que es that la were taking the presencia ark, de Dios, which is the presence of God, entraron en las aguas they enter into the y waters las aguas se abrieron. and the waters opened. Y ellos permanecieron firmes. Diga And conmigo they- firmes. And they stayed firm. Dígalo fuerte, firmes. Say it with me. Dígalo firm. más fuerte. Ellos it louder. estaban firmes. They were firm. ¿Firmes en qué? Firm on what? En la palabra, On the word, en la promesa, on the promise, firmes buscando a firmly Dios seeking y God, sobre todas las cosas and in everything, siendo all the portadores de la presencia de things, Dios. being carriers of the presence of God. Lo que Dios tiene para nosotros, What God has for us, hay muchas ciudades there's a lot of que Dios nos cities va a entregar en este that God is 2024. gonna give us this Hay muchas 2024. familias There's a lot of que Dios nos families va a entregar en este that God is 2024. gonna give us in this Pero el 2024. liderazgo But the juega un papel leadership muy plays a importante. big, important El liderazgo role. tiene que estar The firme, leadership needs to be tiene que firm. estar They creyendo need to be y believing. tiene que estar lleno y empapado And they need to be full de la presencia, of the presence, de la palabra, of the word, de la revelación of de the Dios. revelation of God. Porque ahí parados y Because right there firmes standing and es donde firm le abren paso para que is todo where el the pueblo open pueda place for the poseer people la tierra. can possess the land. El liderazgo Leadership, fue importante. it was important. Y esto lo voy a compartir en estos días de ayuno y And I'm going oración. to share this in the days of fasting El and liderazgo prayer. fue muy importante. Leadership was very important. Y en este tiempo And in this time, es muy it is importante very important cómo caminamos los pastores how the pastors y cómo walk caminamos el and liderazgo. how the leadership walks. Ya es tiempo de dejar It is time for us to el leave tiempo del the desierto. time of the desert. Es tiempo de levantarte en tu It's time llamado. for you to get up on Es your tiempo de calling. santificarte. It's time for you to Es get tiempo de sanctified. creerle a Dios. It's for you to be, time Y for es you to tiempo de believe on God. marchar. And it's time for de you la to manera march correcta. in the right way. Porque para que podamos conquistar la tierra, Because for us to be able to conquer the no lo land, vamos a hacer solos e we're not independientes. going to do it alone and independently. Esto es un trabajo de equipo. It is a time Es en work unidad on team. It's unity y es viviendo and it's living en una misma fe. in the same faith. Y si nosotros nos ponemos firmes, And if we walk firmly, Dios va a usar nuestra vida. God is going to use our lives. Dios va a traer muchas almas, God is going to bring a lot of souls. así como bendición. Just like a Y blessing. vamos a ver grandes And cosas. we're going to see great things. Pero te lo digo, But I'm telling you, el tiempo the time de la mediocridad, of mediocrity, el tiempo del conformismo, the time of conformity, el tiempo de la pereza, the time of laziness, ese se quedó atrás. that stay behind. Y si tú no lo sueltas y no And if renuncias, you don't let it go and renounce no to vas it, a poder poseer la you're not tierra. going to be able to possess Solo the quiero land, conquer the anticiparte land. algo, I just want to anticipate you que lo que something, vas a recibir that en what you este are año going to 2024 receive in this 2024, va a ser tan grande que vas a poder dejar herencia it en will tu be casa so y en big that tus you're gonna hijos. be able to leave parents Y lo for que your no house and hiciste yourself. en toda tu And vida, what you didn't do all dando of your vueltas life, en un desierto turning into de una the same manera desert sobrenatural, in an overnatural vas a way, ver una gran cosecha you're de gonna bendición. see a great harvest Pero, of blessing. pero tenemos que dejar la But we mediocridad. need to live mediocrity. Tenemos que dejar el We need conformismo. to live conformity. Ya no te conformes. Do not conform yourself. Tienes que cambiar. You need to change. Tienes que creerle a Dios. You need to believe on Tienes God. que You arriesgarte. need to take Y risks. tienes que And you esforzarte. need to work hard. ¿Sabes que el reino de los cielos, You know that the kingdom of heaven, Jesús les dijo, Jesus said, cuando alguien te pide llevar la carga una milla, when someone asks you to take the y heaviness te for dice 1 que mile, lleves esa carga una milla, and they tell you to take that
for 1 mile, tú llévala 2 millas. you take it 2 miles. Y he escuchado gente que dice, And I have heard people that say, llevar la milla extra take the es extra mile. esforzarte un poquito It's más. for you to work hard a Tal little vez more. un 5, un 10% Maybe más. by 5% Eso no more. fue lo que Jesús dijo. That's not what Jesus said. Dijo, si alguien te pide que lleves la carga 1 milla, diga conmigo He 1 said, milla. if someone asks you to take Yo that for dice, 1 mile, llévala 2. you take it 2. Esto quiere decir lo This doble. means double of it. No es un It's 10%, not a 10%. es un 100% It's más at 100% de lo que more tendrías que haber of hecho. what you have to do. Por eso le dice, no desmayes That's why he says, do not y get esfuérzate. discouraged and Se lo work hard. repite 3 He says veces. it 3 times. Porque este año 2024 Because this year, 2024, te vas a tener que esforzar you're gonna have to un work 100% hard, más. 100% Vas a more. tener que trabajar You need to work 100% 100% más duro. even Vas a harder. tener que You cansarte. need to get Prepárate tired. para el cansancio. Get ready for the A Dios no le tiredness. gusta la gente God floja. doesn't like lazy people. Gente floja, Lazy people, gente que no se quiere people esforzar, that do not want to work no hard, está lista para is tomar not la ready tierra. to Pero conquer yo the creo land. en mi But I corazón believe in my heart que cuando nos dio este that when mensaje, he gave us this ese message, estilo de vida that style of y ese life, pensamiento and ya that quedó thought atrás. ¿Cuántos already dicen stayed amén? behind. How many can say Dale un amen? fuerte aplauso al Give a big Señor. applause to the Lord. Ponte de pie Let's stand up y vamos a orar en esta and let's pray noche tonight. y vamos a terminar el año soltando And let's end the year release